Noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de biohistorias. Mientras aguardo que se vayan conectando y esperamos a nuestra invitada del día de hoy, les voy contando que ella es la doctora Paola Yoldi, se encuentra en Uruguay, es médica integral y generalista, biodecodificadora en salud, así que bueno, muy buenas noches a todos. Vamos aguardando a Paola que se vaya sumando. Gracias a todos. ¿Cómo están por ahí? Gracias por acompañar, por estar. Ahí te vi, Pao, ya, ahí estamos. Sí. Ya te estoy invitando a ver por acá. Desde Uruguay. A ver si logramos conectar. A ver. Pau, yo te envié la solicitud. Ahí estamos. Sí. Hola. Hola. Acá estamos. Pero que la corro así muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Un A placer vos, a vos. tenerte, que nos acompañes, con un perfil muy interesante el que has logrado, Pau. Bueno, contanos un poquito cómo fue el camino. Vos haces medicina integral, y bueno, y también sos biodecodificadora, te has formado en 5 leyes biológicas. Bueno, contanos un poquito cómo fue el recorrido, ¿no? Hasta llegar a estos, podríamos decir, a este paradigma. Bueno, primero que nada, gracias a vos por la invitación. Gracias también por tu recorrido, por este Gracias. ampliar de miradas bueno, que de cierta manera nos convoca hoy. Ujú. ¿Y qué decirte? Ha sido largo mi camino, ¿eh? Sí. A veces cuando quiero ver que, bueno, dónde comenzó, la verdad es que, si soy sincera conmigo, creo que comenzó hace tanto tiempo y me llevó muchos años salirme de esa estructura Sí. médica, alopática, ¿no? Donde uno está siempre todo eso, el sacrificio de la carrera, ¿no? Tantos años de carrera, ¿cómo es posible que haya algo que se sale de lo conocido y que me explica mucho todo eso que no me lo explicaba la medicina como me la enseñaba en la facultad? Yo creo que fue como, un poco duro. Y bueno, creo que empezó por un camino hacia el encuentro conmigo misma, hacia trabajar en mi ansiedad, trabajar en todo eso que estaba ahí, que no estaba siendo visto por mí y que Mm. necesitaba ir ahí para poder acompañar hoy desde otro lugar a otras personas. Y en el camino me encontré ¿no? con personas que me acompañaron, con personas que me hicieron mirar desde otro lugar. Me encontré con la neurociencia, me encontré con la gastroenterología, me encontré con mindfulness, me encontré con biodecodificación, con 5 leyes. Y creo que todo sumó a, bueno, justamente a eso, ¿no? A entender que somos mucho más que un cuerpo físico con un órgano que por ahí cambia una función y que descompensa todo lo demás, y que desde ese lugar, desde la medicina como me la enseñaron, no lograba ver más allá, ¿no? Y entender que, bueno, que también está la energía, que también está el contexto, que también están los campos, Mm. que también están las emociones que pasamos por el cuerpo, las vivencias, la infancia, ¿no? Entonces, bueno, fue como lograr, yo diría que hoy todo ese recorrido que viene desde hace tanto, me permite hoy eh, unir ambos mundos, ¿no? Unir ambos conocimientos, el de la medicina alopática, que agradezco mucho y tomo lo mejor de ahí, y también el de todo lo otro, que no es lo único, pero que sí sumado, en mi caso, me hacen mucho más rica ese encuentro que tengo con el paciente en el consultorio. Ujú. Qué interesante. Bueno, contanos un poquito cómo es esta fusión, porque
Supongo que, bueno, es neurociencias quizás con un lado más holístico. ¿Cómo lo hiciste? Mira, lo que hice en realidad fue agarrar los libros de medicina, agarrar los libros de gastroenterología y leerlos con unos lentes, con los cristales más claros, digamos. Entonces hoy intento informarle mucho al paciente cuando viene, primero que le cuento qué es el órgano, qué función tiene ese órgano que en este momento está funcionando distinto. Y después vamos sobre todo a lo emocional, a las vivencias, ¿no? Porque si la persona viene con un determinado diagnóstico que no tenía hace X años, vayamos a antes de ese diagnóstico, cómo estaba todo y qué cambió, qué pasó, qué hizo que el cuerpo de alguna manera exprese algo a través de un síntoma o a través de una enfermedad. Yo te diría que si tuviera que ponerle un nombre, soy una especie de traductora de los mensajes del cuerpo. Eso es lo que hago, Perfecto. pero O sea, vos abordándolo desde otro lugar, no como lo hacía antes claro, en el consultorio, desde el síntoma a los signos, el diagnóstico, a claro, un tratamiento y hacemos control del tratamiento. Me voy antes del tratamiento me voy al origen, porque todo tiene un origen. claro. Es decir, vos estudiaste medicina, te recibiste de médica y luego hiciste la especialidad en gastroenterología. Después hice la especialidad de gastroenterología, que no soy gastroenteróloga porque no di las pruebas para recibirme, pero sí hice la especialidad completa y creo que un poco fue ahí también, ¿no? La patología gastroenterológica tiene, te diría que casi un 90% tiene un origen emocional, entonces ver personas que iban a la consulta durante 3 años y que por ahí no lograba con medicamentos aliviar esos síntomas, y me seguía olvidando de las vivencias que tenía esa persona. Claro. Que hasta que no fuéramos a encontrar eso, hasta que la persona no fuera a ver eso, por más que cambiemos de medicamento, que escalemos en lo terapéutico, tenemos una gran parte que no está siendo vista. Es como tapar un agujero. Claro, ¿No? Eso que ponemos para tapar se va gastando hasta que el agujero en algún momento me caigo de nuevo en el agujero y tengo que poner otro tapón. tal Entonces cual. esto es un poco así. Sí, 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 sí. Sí, no llegar al origen, sobre todo, ¿no? Una medicina que quizás no va al origen a... qué bueno, Pau. Y bueno, y vos tenés un programa que me gustaría que, ahí estaba viendo en tu perfil, para que le cuentes a la gente, dos en realidad vi, programa MNV8 y otro que es En Calma. Contale a la gente, Sí. a ver, contanos, ¿no? De qué se trata, más o menos, me imagino por dónde va, pero bueno, es interesantísimo. Mira, el MNB8 lo que intenta es fusionar medicina y meditación, Ajá, medicina y mindfulness, la sí, neurociencia como camino para el bienestar. Y 8 semanas porque es la propuesta de ese acompañamiento durante 8 semanas. Y en ese programa lo que integro es el conocimiento de lo que va sucediendo en el cuerpo y en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, en cómo nos vamos sintiendo a medida que vamos haciendo determinados ejercicios, que algunos son son basados en mindfulness, otros son con meditaciones con audios, con música, intentando llegar a todos aquellos que son más visuales a través de visualizaciones, a los que son más auditivos a través de la música y a los que son más kinestésicos a través de el conectar con las sensaciones del cuerpo. Porque ujú, no a todos nos va bien el mismo tipo de ejercicio de claro, meditación y el objetivo es que se puedan ir generando cambios a nivel de nuestro cerebro, a nivel neuronal, que poco a poco nos vayan acompañando a sentir más calma, más tranquilidad, aún en el medio de tormentas diarias emocionales, pero que nos vaya enseñando a cómo volver a recuperar ese equilibrio bueno, que nos hace justamente sentirnos mejor, sentirnos bien,
en el día a día, generar una mejor gestión de nuestras emociones. Y el otro, el En Calma, es uno que hago, que es online. En realidad las meditaciones las subo a un grupo, es un grupo que armo de WhatsApp, y ese dura 4 semanas. Es como una introducción para los que nunca hicieron meditación, o sí, pero es para que exploren cómo se sienten también con mi guía, cómo se sienten, y que noten que no todas las veces conectamos con las mismas sensaciones, aún con el mismo audio y con la misma guía. Entonces es eso de maravillarnos con lo que va apareciendo día a día, momento a momento, que nos permita reconectar con todo lo que hace al bienestar. Qué bueno. Así que esto, si alguien quiere acceder, o sea, se contacta con vos y van a un grupo de WhatsApp. Es un grupo que vos armás Ahí va, y vas acompañando semanas. el En Calma sí, el otro En tiendo a hacerlo calma. más individual, Okay. porque intento también ver cómo va la persona, y muchas veces me pasa que siempre le comento, ¿no? Cuando empezamos con el grupito de las 8 semanas, o cuando lo hacemos individual, que me gusta mucho ir viendo qué es lo que va pasando semana a semana con esa persona, y a veces pasa que siento o sentimos que no es el momento de un determinado ejercicio, entonces los vamos modificando de acuerdo a cómo la persona se sienta en ese momento. Si bien está, o sea, si bien lo tengo organizado semana por semana, la realidad es que nunca, nunca termina siendo como lo pauto, porque cada persona es un mundo, es tan individual lo que van sintiendo, que intento también que incluso cuando uso meditaciones sea muy dirigida a lo que la persona en ese momento necesita. Qué bueno. Pau, y vos que ya, bueno, que sos médica, ¿no? Porque, claro, la meditación tiene una parte científica, digamos, hay logros comprobables científicamente, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito sobre esto? Sí, mira, lo que la meditación básicamente logra, siempre que la persona esté abierta a eso, Ujú. es desactivar sobre todo los mecanismos de miedo, que es lo que nos llevan a tener ansiedad, a, por ejemplo, tener crisis de pánico. Es lo que nos hace actuar en automático en todo momento, es lo que nos hace reaccionar en lugar de tomar acción consciente en algo en particular. Entonces, lo Ujú. que genera es eso, que disminuye sobre todo las amígdalas cerebrales, baja la actividad de las amígdalas, que son esas estructuras que más se activan cuando estamos en una situación de miedo. Claro. Y lo que nos sucede ahí, que fue mucho lo que sucedió en estos últimos años, que cuando yo tengo muy activas esas estructuras, hay una conexión, hay una ruta que va directo desde las amígdalas cerebrales hacia la zona prefrontal, que digamos que esta parte de acá es una parte consciente donde yo veo con claridad, eh, tengo criterios más lógicos, me puedo dar cuenta de que esto no está tan bien, esto sí, pero cuando yo estoy absolutamente dominada o secuestrada por mis emociones, porque tengo esas amígdalas tan activas, esa conexión directa es como si se cortara la conexión. Entonces no logro pensar con claridad, no logro tener criterio en lo que estoy haciendo. Lo que hago es, estoy todo el tiempo accionando, reaccionando Claro. desde las emociones, que tienden a ser más negativas, que tienden a ser más autorreferenciantes, y los pensamientos, por ende, tienden a ser también pensamientos más con una tonalidad más negativa, también más autorreferenciantes. Y eso va generando una serie de cambios a nivel del cuerpo, como por ejemplo, que aumenta la tensión arterial, aumenta la presión, ahí es cuando aparece el diagnóstico de hipertensión, aumenta la Ujú. contractura muscular, cambia todo el tubo digestivo, Claro. no podemos dormir en la noche, ¿no? Aparece el insomnio, tenemos problemas para comer, a veces aparece la anorexia.
Entonces, cuando nosotros hacemos meditación, es una invitación a desactivar todos esos mecanismos que nos ponen en alerta, que nos ponen ante el miedo, que nos ponen en estrés, que nos mantienen en estrés y que generan cambios físicos que vienen acompañando a ese estrés interno o ese miedo interno o esa sensación, llamémosle negativa, que estamos sintiendo por experiencias distintas de la vida, ¿no? Claro, como un estado de supervivencia, ¿no? Que es salir de ese estado. Exacto. Y también desde ese lugar no podemos concentrarnos bien, no nos cuesta mucho memorizar, nos cuesta mucho retener cosas. Entonces también como consecuencia, cuando nosotros nos sentamos a meditar o cuando nos ponemos a hacer ejercicios de meditación, vamos reconectando esa parte de nuestro cerebro que se encarga de poner más el foco en lo que estamos haciendo, concentrándonos más en lo que estamos haciendo. Eso nos permite que tengamos mejor memoria, que podamos distinguir las cosas, que podamos poner orden, que podamos poner prioridades. Digamos que es una forma de, yo le digo, de volver al eje. Es algo que nos permite eso, ¿no? Volver al eje. Claro. Pau, y en una práctica diaria, ¿en qué tiempo más o menos se logran bajar todas esas funciones, ¿no? Que se activan en supervivencia y todo esto que contabas? ¿Qué tiempo lleva más o menos? Aproximado como para llevar algo más concreto a la gente. Sí. Lo que dice la neurociencia, o por lo menos lo que ha mostrado la neurociencia, es que para poder lograr esos cambios se necesitan 30 minutos por día. Okay. Con 30 minutos de ejercicios de contemplación, ejercicios de meditación todos los días, a los 5 días ya se genera un cambio fisiológico. Hay algo que empieza a cambiar ahí. A las 4 semanas ya hay zonas que se empiezan a hacer un poquito más, empiezan a quedar como más calladas, por decirlo de alguna manera, y otras que empiezan a activarse más. Y a los 2 meses de práctica continua de 30 minutos, ahí se consolidan esos nuevos cambios. Hay ya un cambio anatómico más firme, digamos, que eso se mantiene por los siguientes 6 meses, pero después de esos 6 meses, si yo dejo de meditar, vuelvo otra vez a como estaba antes. Eso es lo que muestra hoy la neurociencia. También es real que para alguien que nunca hizo un ejercicio de meditación, 30 minutos es mucho. Para el tipo de vida que tenemos, 30 minutos es un montón. Entonces yo siempre digo que comenzar por pequeños momentitos para explorar qué voy sintiendo, qué es lo que aparece, qué es lo que se despliega en la mente, qué pensamientos están ahí todo el tiempo, qué incomodidades me aparecen, por qué me cuesta tanto parar, ¿no? ¿Qué miedo me genera sentarme a escuchar mis propios pensamientos? O qué sensaciones aparecen de explorar el cuerpo, de recorrer el cuerpo, de escuchar música, qué recuerdos me evoca. Pero todo eso creo que es parte del empezar a reconocernos y empezar a recordar todo eso que a lo largo de los años fuimos, ¿no? Como tapando y alejándonos de esa esencia que todos somos. Sí, lograr aquietar un poco la mente también, ¿no? Porque es todo tan ruidoso que también es una práctica. Sí, porque genera incomodidad escucharnos, porque muchas veces cuando nos escuchamos nos damos cuenta de que estamos en lugares donde no queremos estar, estamos con vínculos con los que ya no compartimos valores, pero nos da esa cosita, ¿no? Muchas personas que están con parejas desde hace años y están muy desconectados de sus parejas, pero por ahí socialmente no es aceptado ese tomar distancia. Entonces, ante esas apariciones, ¿no? Ante esas revelaciones, siempre viene algo que me desconcentra, siempre viene algo que justo no medité no me dio el tiempo, no encontré el lugar. Es un mecanismo inconsciente, sí, que a veces tenemos todas las ganas, pero hay una parte inconsciente muy profunda que sabe que eso va a generar incomodidad y automáticamente se generan
todas las instancias, se genera todo ese contexto para que yo no contacte con ese ratito con esa pausa. Tal cual. Qué bueno. Pau, y bueno, ¿y cómo llega la bio, bueno, en medio de todo esto, ¿no? ¿Cómo aparece en vos, en tu vida? Sí. Mira, en el 2016 mi esposo acá sigue viniendo todavía, Enrique Burón, es argentino, y bueno, venía a dar un curso que da, que son como 6, 7 meses, sobre decodificación biológica. Y bueno, mi esposo fue la primera vez y me dijo, no, Paola, ¿no sabés? Esto está buenísimo. Y yo tenía un rechazo, que no sabía por qué, pero eran, qué pesado, ¿por qué tengo que hacer eso? Y bueno, la cuestión es que lo hice, me encontré con colegas, que me sorprendió, y bueno, y lo hice y lo bloqueé así, bajé la cortina. Porque realmente lo que vi en ese momento, primero que me desafiaba mucho como médica, Claro. porque además reconocía mis propios procesos de enfermedad, reconocía mis síntomas en mucho de lo que él hablaba, y también habían cosas que no me cerraban, ¿no? Había como algo que me faltaba, porque era como, tiene que haber algo más. Bueno, eso quedó ahí, quedó como en un cajón. Bueno, seguí por otro lado, ahí, bueno, después encontré mindfulness, neurociencia, y cuando empecé a escuchar a Hammer, y bueno, y mi esposo que también en su momento había leído con un amigo mío médico, habían leído Hammer, y bueno, me puse a leer, primero hice un curso con Matella, y después me puse a profundizar con Luis Felipe Espinosa, y ahí en realidad entendí que lo que yo sentía que me faltaba con la biodecodificación o con la decodificación era profundizar Las leyes. en el origen real, ¿no? Como me faltaba eso de decir, pero no, pero ¿qué es lo que hace que un órgano cambie? ¿De dónde viene? Bueno, y ahí me puse, ¿no? A leer y a leer y a leer, y realmente todos los días leo porque me fascinó. Y cuando fui a leer los libros de Hammer, conecté con el sentir de él, ¿no? Con esa maravilla de lo que había descubierto, y también con ese dolor como médico, que dije yo, wow, queriendo mostrar eso a la academia médica en su momento, y Claro. que eso desafiaba las leyes, las leyes de la farmacia y las leyes ¿no? De todo lo que está detrás del tratamiento del cáncer, que fue con lo primero que él comenzó. Y eso a mí hoy me hace mucho sentido, y bueno, siento que no es lo único, ¿no? Porque también a veces me quedo corta con 5 leyes, con Claro. decodificación y con la medicina, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, wow, somos mucho más, incluso que el órgano cambiando desde su origen la función. O sea, a veces hay mucho más de lo que nuestra mente racional puede encontrar ahí respuestas. Tal cual. ¿Y qué es lo que más te gustó de las leyes, de la bio? Yo creo que lo que más me gustó es que de alguna manera cuando yo voy a, cuando yo comprendo qué es lo que me pasa físicamente, es una forma amorosa, muy amorosa, de entender que el cuerpo no pone cosas ahí para destruirme, ¿no? El cuerpo se encarga de una parte muy grosa de mi emoción para que yo pueda seguir viviendo. Y cuando uno lo puede mirar así, yo lo veo a veces en la cara de los pacientes, ¿no? Porque cuando yo les digo, ¿te das cuenta de que no hay nada malo? ¿De que tu cuerpo está haciendo de todo para que vos puedas seguir viviendo? Que solamente lo único que necesita es que lo veas, que lo reconozcas a eso, y que empieces vos a tomar un poco de responsabilidad ahí para que el cuerpo empiece a aflojar. Y yo creo que eso es un poco lo que necesitamos, ¿no? En lugar de ver a la enfermedad como algo que tengo que ir, tengo que luchar con Como esto, atacar, tengo que te viene sacarme. a atacar. Claro. Exacto. No, porque esa resistencia por querer sacarme lo que está ahí, que no quiero, que me molesta, que no me gusta, se traduce también en lo físico. Claro. Entonces, cuando uno va a mirar con esos ojos de amor al cuerpo y decir, wow, ¿cuánto me tuve que tragar
todo lo que viví, que mi cuerpo tuvo que poner una masa tumoral llamada cáncer ahí, wow, ¿no? Es como, claramente tengo que vincularme distinto con esa vivencia, con esa situación. Eso para mí es maravilloso. Eso es lo que, creo que es lo que y me maravilla más aún los movimientos que las personas hacen cuando conectan con lo que necesitan, ¿no? Es como, yo les comparto varias formas, cada uno toma y siente lo que va mejor y cómo el cuerpo responde con amor y con cuidado y con cariño y se toma su tiempo, pero cómo responde cuando uno echa esa mirada y dice, ay no, no, claro, no soy mi enemigo, Claro. no me estoy autodestruyendo, es que hay algo que me está mostrando, hay algo que me está diciendo que no estoy entendiendo, no estoy entendiendo el lenguaje. Entonces ahí yo digo, bueno, mira, vamos a ver, yo voy a traducir y vos fíjate si te hace sentido lo que tu cuerpo me dice que te diga. No es como, mira, y Total. ver cómo se alivia, y eso para mí me parece maravilloso. Esas Yo, caras de alivio, de calma, no las vi, de sí, sí, verdad, no no lo vi. las vi en el consultorio cuando solo hacía medicina alopática. No las Eso te iba a decir. veía. Bueno, me gustaría que vos le puedas transmitir a la gente, ¿no? En esto que uno intenta, ¿no? De ampliar conciencias. Esta diferencia que vos, porque, viste, los médicos, para muchas personas, son palabra autorizada en muchas cosas, ¿no? A lo mejor, como vos decís, escuchar hablar un médico de medicina germánica o de leyes no es lo mismo que hablar, quizás, escuchar de alguien que no, ¿no? Que, sé que la figura del médico todavía está en un lugar. Entonces, a mí me gustaría Sí. que vos les puedas contar a la gente la diferencia que vos notaste en consultorio como médica, ¿no? De una medicina tradicional, ¿no es cierto? Quizás no sé si es ortodoxa la palabra, y de lo que vos después notaste como médica en consultorio, después de conocer bueno, la medicina germánica, las leyes, Hammer y todo esto que nos contabas. Sí, mira, hoy lo veo muy claro, porque la gran diferencia es que antes la persona venía con un síntoma determinado, yo ya en mi cabeza estaba todo el protocolo diagnóstico y ya la persona terminaba de decirme lo que le pasaba y yo ya estaba anotando qué exámenes mandar, qué tratamiento hacer. Hoy para mí eso es una gran diferencia, porque cuando la persona viene con un síntoma, yo primero voy para atrás, bueno, contame de tu familia, cómo te sentís, cómo es tu relación con el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, qué pasa cuando te levantas de mañana, cómo te sentís o sea, primero vamos a lo que para mí es lo más importante, que es cómo está tu vida hoy. Claro. De- Después vamos a ver qué es lo que ese síntoma te está diciendo sobre cómo está tu vida hoy. ¿Qué es lo que se sigue repitiendo en tu vida que hace tanto tiempo que venís con lo mismo? Eso hace que, primero, la persona se sienta escuchada, ¿no? Porque en mi cabeza no estoy pensando en los protocolos y en qué te tengo que pedir, no, porque si tenés este síntoma, entonces yo tengo que pedirte esto de sangre, una placa, y bueno, vamos, depende de lo que venga, yo veo si te pido algún otro estudio. No, eso para mí es lo último. Sí anoto el síntoma que tenés, porque para mí es una guía, pero es mucho más importante preguntar qué está pasando en tu vida, qué es lo que estás, cómo te estás sintiendo, y después recién vamos a hacer esa relación entre el síntoma y lo que te pasa. Y muchas veces van remedios, sí, porque el cuerpo también necesita, cuando es algo muy intenso, el cuerpo necesita también que nosotros le bajemos un poco la intensidad a través de un remedio. Y eso además lo que hace es que desactiva eso que se prende cuando yo le tengo miedo a lo que me está pasando. Porque Claro. ya el diagnóstico no es por ahí lo que más molesta, pero cómo me siento, que no se me va más, que me acuesto a dormir y me duele más, y que de mañana me siento peor. Claro. Cuando yo empiezo a tenerle miedo al síntoma, empiezo a tenerle miedo a mi propio cuerpo, ahí es donde digo, un analgésico, un antibiótico, baja eso, y yo puedo mirar con más claridad todo lo que está para atrás.
todo lo que está originándolo, digamos. Claro, perfecto. Bueno, Pavo, si nos podés compartir algún caso, alguna anécdota con algún caso, algo que hayas visto desde este paradigma, que hayas intervenido. Sí, mira, ahora me vienen varios, pero mira, me viene el de una chica que fui a ver como médica, yo trabajo acá en una mutualista privada y fui a verla. Tenía un herpes desde hacía un mes y medio y no habían logrado por ningún lado aliviarle el síntoma, ¿no? Y un herpes que empezaba toda la cara, el brazo, todo el pecho, la espalda, o sea, era sumamente doloroso, peligroso para la medicina, ¿no? Porque era muy extenso, entonces, bueno, los controles se hacían muy seguido. Y recuerdo que cuando la vi, ¿no? Ella pensando que yo me asustaba, como todos los médicos que habían ido, que cada vez le decían, cada vez está más, cada vez tenés más, cada vez se extiende más. Yo cuando la vi dije, wow, tu cuerpo me está diciendo mucha cosa, mucho, 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 ¿no? Entonces en un momento le dije, mira, también me pasa que se abre algo en el campo que a mí me permite preguntar, ¿no? No es que yo voy de una, pero siempre hay algo a nivel de energía, hay un permiso desde su campo energético que a mí me habilita a hacer preguntas determinadas, ¿no? Entonces en un momento le dije, ¿con quién te abrazaste que hacía tantos años que estabas deseando hacerlo, ¿no? Entonces la chica me acuerdo que me mira y me dice, ¿puede ser algo de otro plano? Y digo, sí, claro, ¿cómo no? Y bueno, me contó que unos días antes de empezar con su herpes, había ido a hacer un trabajo con su niña interior y que el encuentro con su niña interior había sido tan hermoso. Entonces le dije, ¿te animás a revivir ese momento y con qué partes de tu cuerpo conectó esa niña interior? Y claro, o sea, la- toda la parte donde estaban esas lesiones había sido el lugar donde ella había abrazado a su niña interior. Entonces ahí es cuando Maravilloso. uno dice, claro, tampoco es de libro, porque Claro, así como los pacientes no son de libro en la medicina alopática, tampoco lo son desde la mirada de Hammer, ¿no? Porque Hammer hasta ahí nunca se planteó nada que fuera más allá, o sea, tampoco ¿no? Lo de psicogenealogía y lo de claro, congénita, o claro. sea, es como, Eso nada. no Claro. llegó a esa parte, ¿no? Eso vino Entonces, después. Sí, sí, sí. como un trabajo, como un trabajo simbólico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ponerle nombre, ¿no? Pudo despertar Puede un generar. claro, Entonces, ahí es donde yo digo, el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. tal cual. El cerebro está priorizando lo que siente el cuerpo. Y si el cuerpo tiene determinadas cosas que se mueven, que se modifican dentro del cuerpo, generan determinadas emociones, y si esa emoción es que yo estuve separada de alguien y me reencuentro con esa persona, yo no abracé a nadie físicamente, pero sí lo Claro. abracé en una conexión profunda con ojos cerrados. Increíble. Entonces ahí es cuando digo, wow, si los médicos nos diéramos esa posibilidad de leer un poquito más de lo que la medicina alopática nos da, esta chica seguramente iba a transitar todo ese tiempo con su herpes, pero lo que le desactivábamos de entrada era el miedo al herpes, porque sé Claro. que iba a tener esas 3 semanas, por ahí se iba a ir un poquito más, pero por lo menos ella iba a tener otras herramientas para transitar ese tiempo, saber que le iba a doler, saber que iba a estar con la crema, que iba a estar incómoda, pero no que había algo que la estaba atacando y que cada vez la atacaba más y que cada vez se le expandía más y que cada vez era más peligroso porque cada vez era más extenso. Claro, un Pac-Man. Entonces, Claro. sí, yo creo que Sí, sí. eso hace mucho la diferencia porque uno tiene que transmitir tranquilidad. Si yo le tengo miedo al herpes, como médica, y le voy a transmitir mi miedo al herpes al paciente.
Si yo le tengo Ahora, miedo a Pau, la muerte, hay, y hay de esto en consulta, ¿no? sí, En colegas, ¿no? Yo siempre digo, a veces no es lo que uno transmite, bueno, así nos decían en la facultad, ¿no? Sino es, uno puede transmitir quizás algo desafortunado, por poner una palabra, pero lo puedes transmitir de una manera diferente, ¿no? Y uno, vos sabés que en consulta a veces escucha esto. Aún tenemos colegas, bueno, sobre todo en el área médica, de que bueno, que aún falta un poquito más de esto, ¿no? De suavizar, de transmitir desde otro lugar, ¿no es cierto? sí, Y cuántos conflictos de diagnóstico se evitarían inclusive si uno no pudiera transmitir desde otro lugar. totalmente. Mira, yo tengo un amigo que la otra vez me dijo algo y me hizo mucho sentido, porque me dice, el sistema de salud no debería llamarse sistema de salud, sino sistema de enfermedad. Dije, tiene todo el sentido. Porque Tiene fíjate sentido. que, aunque queramos, yo estuve muchos años trabajando en policlínica hasta que llegó un momento que dije, no, no es por acá. Mm. Eh, Nunca respeté los 15 minutos de Mm. consulta, ni siquiera la media hora, ¿no? Todo el tiempo recibía los correos, doctora, te pasaste de hora. Mi respuesta era siempre la misma. Voy a estar en la consulta el tiempo que requiere el paciente. No me interesa que sean 10, 15, o sea, no. Habían personas que en 5 estaban afuera porque iban a repetir algo, yo ya los recontra conocía, genial, Y otros pero que habían otros que llevaban mm. más, ¿no? Pero si yo tengo que seguir esos protocolos tan estrictos, yo ya me estoy alejando de eso humano que tiene la medicina. Y como médico, si yo decido, ¿no? Que yo decidí salirme de ahí, pero si yo decido continuar dentro del sistema tan adentro, también sé que en los 15 minutos yo tengo que maximizar la consulta. Entonces voy a preguntar menos y voy a mandar más. Y si todavía yo tengo 10 pacientes agendados por protocolo y cuando llego tengo 20, sé que voy a estar más tiempo. Y si todavía ese tiempo que yo paso más no me lo pagan, y además si salgo tarde de ahí voy a llegar tarde al otro lugar donde trabajo, ya voy a entrar enojado y la persona tiene la culpa. O sea, ¿no? Pero bueno, Claro. entonces ya pongo el enojo, ya hablo mal. Y si todavía tengo que dar un diagnóstico que a mí me desafía, porque tengo que hablar de un cáncer cuando yo le tengo terror al cáncer, o tengo que decirle a alguien que tiene cáncer de mama cuando en mi familia alguien falleció de cáncer de mama. Entonces hay una emoción en mí que eso cambia mucho también la forma en la que yo lo voy a comunicar y cómo yo lo comunico desde la autoridad que hoy tiene el médico aún. Realmente la persona puede o la mandás para abajo o la acompañás a que salga lo mejor posible de ahí. Claro. Porque también me ha pasado, ¿viste? De médicos que le han dicho a una persona de repente que tiene un diagnóstico de cáncer y resultó que después en realidad no era un cáncer, era algo Sí. benigno. Pero la persona queda con la duda y queda con el miedo. Porque O si esto me es de por vida, o dejo, es algo crónico, to- vas a estar to- medicada toda la vida. ¿Cuántas veces? totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, eso es como, eso creo que depende mucho de cada uno y de las ganas de que cada uno tenga de modificar algo desde su lugar, por lo menos la forma, ¿no? En la que se vincula con todo eso que, bueno, que en el sistema está y va a seguir estando, pero creo que depende de uno de hacer ese movimiento distinto. Tal cual. Pero cuesta, Mm. sí, Sí, todavía se sigue viviendo, pero bueno. sí, Pau, acá te preguntan de Argentina, no sé si conoces Córdoba, la sí. provincia de Córdoba. Bien. Si haces sesiones online, bueno, no sé cómo manejas vos como médica, eh, Sí, bueno, el tema este, ¿no? mira, cuando son situaciones de síntomas físicos puntuales, por ejemplo, me duele la garganta, tengo fiebre, cuando es algo que requiere un examen físico, en esos casos solamente atiendo presencial. Claro, Cuando ya la persona tiene un diagnóstico o tiene un síntoma, por ejemplo, una tos crónica, me han hecho de todo, en esos casos sí, y de hecho atiendo muchos argentinos, los atiendo
sí online, y lo que hacemos es justamente ver, bueno, cuándo empezó y vamos a toda esa historia y ahí vemos, ¿no? Todo lo que puede estar vinculado a eso que se repite tanto, pero básicamente es cuando yo ya tengo o tengo un diagnóstico o tengo algo, pero que ya me vieron, ya tuve contacto con el médico, ¿no? Ya tuve ese contacto de me ve, que bueno, que acá no lo hacen mucho, que me ven, me examinan, ¿no? Me auscultan. Esa es la idea. Si es algo agudo, siempre está bueno que la persona consulte en el lugar donde está, pero para todo lo demás, explorar qué es lo que me dice el cuerpo, para todo eso sí atiendo online y me encanta porque lo que descubrí es que se genera la misma sintonía, se genera la misma recepción, se genera la misma conexión Sí, que cuando, total, cuando lo hacemos presencial, entonces claro. sí, Lo que pasa, como decís, vos, hay cosas que como, por eso te decía, como médico, uno sabe como biodecodificación y todo, sí podemos. Pero claro, tratándose, a veces exacto, yo también tengo amigos médicos, familiares que me dicen, es difícil a veces atender porque si requiere de un, viste, hay que revisar o bueno, digamos, hacer ciertas prácticas, ¿no? sí, A veces no se puede todo. Pero bueno, en ese caso se contactarían con vos, la gente ya sabe, quienes vayan a escuchar o quienes estén, contactan con la doctora y ella obviamente de acuerdo al un poco al perfil, a lo que se le pueda, ¿no? A lo que pueda hacer, les dirá si puede o no ser la atención a distancia. Bueno, esto estamos. Acá hay una pregunta por obesidad, pregunta Viviana. Se sí. alimenta de forma adecuada, hace ejercicio, pero bueno, por lo que se entiende en su pregunta, Viviana, corregime, no puede quizás lograr, ¿no es cierto?, el descenso. Sí, mira, cuando nosotros tenemos situaciones en la vida, por ejemplo, aún hoy tengo que protegerme de alguien o de alguna situación. Eh, Estoy en un lugar donde no lo siento mío, me siento incómoda. O la situación donde estoy es una situación peligrosa, donde no le encuentro salida, donde me siento sola o siento que no puedo con esto. Por más que yo haga todas las dietas que estén propuestas, por ahí logro empezar a hacer algo por mí y por ahí logro perder un poco de kilos porque pierdo líquido que se acumula cuando siento que no estoy en mi lugar, Mm. pero por más que haga la dieta que haga, si hay algo que todavía implica que yo tenga que protegerme o esconderme en un cuerpo más grande, en un cuerpo que me funciona como una almohadilla para amortiguar los golpes, que a veces los golpes es muy particular, pero a veces no es un golpe de verdad físico, sino es una situación de vida que la sigo percibiendo como muy dura. Entonces, Claro. ay, es Claro, que cuando yo inclusive esto digo, las puede dietas, venir desde la infancia, ¿no? Puede estar hasta programado totalmente, allí, puede no ser es, algo actual. es que lo voy a buscar siempre, y esto te digo siempre, 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 lo voy a buscar en los primeros años de vida. Claro. Sí, Ahí es sí, sí. donde en general comienza todo, a veces desde antes, ¿no? Pero bueno, Claro. es como que vamos a buscar ahí y después, ¿qué es lo que se repite? Que ese mecanismo, porque es un mecanismo que realmente es precioso, porque busca de todas maneras protegerte, proteger los órganos vitales, para que vos puedas seguir respirando, tu corazón siga latiendo, que se siga haciendo todo el proceso de metabolismo, ¿no? Que te puedas reproducir, pero Claro. protege todos los órganos que son vitales para nosotros. Pau, digamos, donde esté localizada la adiposidad, también tiene ¿le es un sentido Sí, o le das claro, si sí, está en sí, piernas, si está sí, en abdomen? sí, sí, sí. Siempre que yo tengo que cargar, siempre que yo, o, o que yo tengo que tener mucha fuerza para usar los músculos más potentes de mi cuerpo, esos son los que van a ponerse más grandes. Y cuando yo tengo que protegerme de agresiones por historias, por ejemplo, de abuso, de violencia interpersonal, todas las zonas vinculadas a lo genital, las mamas, no, todo eso que es atractivo sexualmente, todo eso tiene que esconderse porque que me vea el sexo opuesto es peligroso.
porque tuve un evento por ahí sumamente traumático. Ujú. O también me ha pasado mucho personas que tienen embarazos donde los pierden, embarazos de más de 3 meses y se pierden, o abortos a repetición, personas, mujeres que quieren quedar embarazadas y que los pierden, suelen tener esa pancita que no se va y que me la quiero sacar porque me recuerda, no es como, Hasta una por un lado pancita me da, embarazada parece, ¿no? Como exacto, algo rosita. exacto, 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 que algunas se la quieren quedar, pero otras realmente les duele verla porque Claro, les sigue recordando eso que tanto querían que estuviera ahí y que se fue antes de lo que quisieran. claro, claro, tal cual. Sí, Excelente, qué lindo, pero Pau. Bueno, tiene mucho que ver también. Y las personas entienden mucho, entienden, ¿no? Como decir, ¿y sí, por qué siempre se me engorda el brazo? Bueno, fíjate, ¿para qué necesitamos que las manos, mirá mis manos, que esas claro, manos de hombre? Bueno, fíjate qué haces con las manos y para qué precisas las manos, sí, tal cual, tal cual. ¿no? Bueno, Viviana, ahí te dio la doctora un panorama, ¿no? Sobre esto que Ahí venía de la va, resonancia. Sí, 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 tal cual, ¿no? sí. Porque esto obviamente siempre, esto es una generalidad, uno tiene que ir, bueno, casos, estos Y puntuales, mira, el caso. hay dos cosas que está bueno sobre la obesidad y el sobrepeso, que hoy lo estoy viendo muchísimo, 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 es el miedo al alimento, Mm, porque el miedo a lo que pongo en mi boca me pone en alerta. Eso tampoco claro. me deja adelgazar. Y lo otro es el miedo que genera el espejo, porque el espejo Mm, es, es como si se vieran al espejo y se vieran con un arma, con cuchillos, con, claro, ¿no? una amenaza, Permanentemente siendo una amenaza, atacados por lo que veo claro, en el espejo. Entonces, eso lo que hace es, me protege de mí misma, claro, me porque protege y el cerebro me hace va más de lo mismo, claro, totalmente. El cerebro solo capta, solo prioriza qué es lo que siente el cuerpo. Y si yo siento ataque, me voy a seguir protegiendo. esto No lo veo importa de quién. crucial en el sobrepeso, Si porque yo es sigo sintiendo donde el no me gusta, ataque, me miro y me miro y me odio, y esta total, panza y la quisiera sí, que se vaya. Entonces el cerebro dice, bueno, vamos más de lo mismo, va, y manda más y exacto, más y más. Es todo lo ¿no? totalmente, Ujú, totalmente, totalmente. Eso es lo que estoy viendo mucho hoy, el claro, espejo y el miedo a lo que comemos, sí. total. Sí, sí, sí. Pau, acá te pregunta Fabricio, ¿dónde atendés presencial? Bueno, no sé Mirá, si enterado de... presencial, en Uruguay estoy en Montevideo, en Florida, que es un departamento también de Uruguay, y en Canelones, en un lugar que se llama Ciudad de la Costa. Son esos 3 departamentos, ¿Cómo está Florida, Uruguay? Canelones y Montevideo. Lindo, Ujú. lindo. Caro, muy caro, ¿Vos sos de allá o pero estás lindo. viviendo allá? ¿Sos Sí, uruguaya? sí, yo soy Ah, uruguaya. claro. Sí, pero lindo. Bueno, Pau, te dejo para un mensaje final. Yo por mi parte, bueno, ante todo vas a cerrar vos, agradecerte porque, bueno, sos una médica completa de las que deberían abundar. Seguramente la gente va a estar de acuerdo con esto. Tiene que haber más Paolas, más médicas Paola, más médicos Paolas. Así que, bueno, gracias por Hay compartirnos más y esta de a poco se van misión, animando a misión tan salir así, maravillosa a que dar estás llevando a cara. cabo. Ujú. Bueno, Pau, te cierro un mensaje final para la gente, lo que vos quieras, te dejo para que quieras, lo que quieras compartir, no sé si estás con algún taller, alguna, bueno, yo después voy a dejar esto de los programas para que son re lindos, Sí, para que puedan talleres contactarse. estoy sacando ahora uno para sanar, no, para sanar, ponerle o para entender qué pasa con la próstata en los hombres, que los hombres Ajá. están tan olvidados en nuestra sociedad. Mm, Entonces, bueno, es un poco eso. ¿Qué es lo que pasa? Es el próximo que tengo. Y después siempre estoy sacando talleres de fibromialgia, lo que vaya surgiendo ahí. qué Y bueno eso. como mensaje te diría, no sé, que primero que nuestro estado natural es de salud. O sea que no se crean cuando le dicen que una enfermedad es crónica incurable, porque si una sola persona logró salirse de ahí, logró sacarse esa etiqueta que ponemos los médicos, porque así nos lo enseñan, y está bueno también, porque nosotros tenemos que partir de un diagnóstico, Sí, pero sacarse esa idea de que no se cura, porque si nacimos sin ese diagnóstico es porque nuestro estado natural es de salud.
Y si nacimos con un diagnóstico, también está bueno ir a llevar amor a esa vivencia de mamá que nosotros tomamos cuando estábamos en la pancita de mamá. Entonces bueno, creo que hay una forma distinta de vincularnos con lo que es y digámosle sí a la vida todo el tiempo. Total. Bueno, Pau, gracias por esta misión, Gracias a vos. por conocerte. Bueno, ojalá algún día nos podamos ver y abrazarnos Sí, y bueno, total. gracias por expandir y bueno, por ser, por todo esto, por la oportunidad de escucharte, que tenés muchísimo para transmitir. Así que bueno, Y gracias a gracias. vos Un por abrazo esta fuerte. posibilidad de Mm, compartir también. Beso Gracias. enorme. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. De esta manera pasó la doctora Paula Yoldi por Biohistoria. Buenas noches. Chau, Pau. Gracias. Chau, Adiós. chau. Gracias.